Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Le damos la gloria a Dios porque estamos nuevamente aquí para predicar y anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos los hermanos que se conectan en esta hora de la mañana aquí en la red de Facebook Live para escuchar este mensaje para la gloria de nuestro Dios. La mañana de hoy tenemos un tema muy importante para la iglesia, manantial de vida para las naciones y para todos aquellos que nos escuchan en este momento. La importancia de la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo es importante para nuestra salvación, para nuestra redención? El libro de Hebreos en el capítulo 9, versículo 22, nos dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a tener una palabra de oración y entregar este mensaje en las manos de nuestro Señor. Padre, gracias te damos, Dios, por esta oportunidad que nos das una vez más de llegar a través de estos medios de comunicación a todos aquellos que nos escuchan de la iglesia Manantial y de todas partes y de todos lugares donde están oyendo este mensaje. Yo los bendigo y envío esta palabra, Señor, en tu nombre, y te pido que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder comprender esta palabra, y que esta palabra llegue, Señor, para traer gozo, alegría, para traer libertad también a aquel que está cautivo, para traer salvación, para traer sanidad a aquel que está enfermo. Y en el nombre de Jesús también te pido, Señor, para que traigas edificación a tu iglesia y a tu pueblo en este día. Señor, bendecimos esta palabra y te la entregamos a ti, Espíritu Santo, en tus manos. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos la gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos para enseñar lo importante de la sangre de Cristo. Es tal vez el privilegio más grande en la vida del creyente, apoderarse con profundidad y certeza de este concepto bíblico de redención, salvación, perdón de pecados a través de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Muchos hoy en día tienen temor de exponer estas verdades por considerar tal vez que es un término de violencia o de poca receptividad entre el público oyente. Lo cierto del caso es que la Biblia enseña desde el principio cómo el pueblo de Israel, para ser justificado y perdonado por Dios, debía llevar a cabo continuamente sacrificios de animales con el fin de que la sangre ejerciera una función propiciatoria, es decir, apaciguar la justa ira de Dios. Eso significa propiciación, apaciguar la justa ira de un Dios santo. En Génesis capítulo 3, versículo 21, nosotros vemos el sacrificio que Dios enseñó a Adán. Dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tuvo que haber dado muerte a un animal para tomar sus pieles y vestir a Adán y a Eva. Génesis capítulo 8, versículo 20 también habla allí de Noé y dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis capítulo 12, versículo 7, hablando de Abraham, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, dice en Génesis 22:7,
y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. También en la salida del pueblo de Israel de Egipto, en Éxodo capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En el tabernáculo el Señor también enseñó y dice que al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote cada año entraba para regar la sangre sobre el propiciatorio o cubierta del arca que se encontraba en el lugar santísimo. Dice en Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra y rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces vemos cómo en el libro de Hebreos nosotros podemos ver claramente cómo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que la sangre de Cristo es importante para nuestra salvación, primeramente. Dicen los profetas, anunciaron que otro sustituto vendría en el libro de Isaías, en el capítulo 53, precisamente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos hoy en día no entienden cómo sucedió tampoco lo que pasó con Felipe y el eunuco, cuando Felipe le explicaba y le predicaba al eunuco y le decía, está hablando de Cristo, porque el eunuco estaba leyendo en las escrituras el pasaje de Isaías, y entonces le decía, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe le dijo, está hablando de Cristo, y le explicó el evangelio. Isaías 53:1 dice claramente, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, dice en el versículo 5, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Jesús fue golpeado de tal manera que no se halló en él hermosura para que le deseemos, dice la palabra. No hubo hermosura en su rostro, ni no se halló en él hermosura. Corona de espina fue colocada en su cabeza, su costado fue traspasado allí en la cruz cuando él clamó: consumado es, todo está terminado, ha acabado la obra. Sabiendo que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Solo después de esto pudo anunciar: he vencido, consumado es. Los demonios pensaban que habían terminado con él, pero estaban equivocados. Por eso la duda por la redención había terminado en ese momento, porque la sangre había sido derramada, la expiación había sido terminada. Cristo nos redimió de la maldición del pecado, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La salvación entonces se deriva de la gracia de Dios expresada en la obra expiatoria de Cristo. En otras palabras, somos salvos por creer en la obra que realizó Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nuestros pecados. Dice en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Por eso nosotros le damos la gloria al Señor en esta mañana de que Él nos redimió, nos rescató, nos compró por medio de su sangre y realizó la expiación. La expiación es el pago de la culpa del hombre ante un Dios santo, que se realiza a través de un sacrificio o la muerte de un sustituto, que fue Cristo Jesús en este caso, por medio del cual nos reconciliamos ante Él. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice en Efesios capítulo 5, versículo 2. En segundo lugar, la sangre de Cristo es importante para el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 8 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre en el Antiguo Testamento cubría los pecados. La palabra que se utiliza allí en el hebreo es kopesh, que quiere decir cubrir solamente. Pero hoy en día la sangre de Cristo los quita y los borra totalmente. Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. A través de su sangre, Cristo establece su nuevo pacto. Dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Esto se constituyó en ley entonces, porque en el Antiguo Testamento ya fue establecido ese pacto, el pacto en la sangre. Y en el Nuevo Testamento se establece el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo Jesús. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, es decir, para quitar todo el pecado. Fue derramada la sangre de Cristo. Por eso es importante la sangre de Cristo para nuestra redención.
Muchas personas preguntan qué significa ese término redención. Yo escucho redimidos, escucho que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. El mismo Juan el Bautista, cuando anunció como mensajero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra, Goel, la palabra hebrea, o Gaal, significa redención, rescate o compra. Significa también redimir de acuerdo a la ley oriental de parentesco. Es decir, que los parientes más próximos compraban o compraban de vuelta la propiedad de otro pariente y tenían que casarse con su viuda, etcétera. Eso es lo que simboliza, lo que significa, perdón, la palabra rescatar, Goel. También significa cercano, defensor, libertar, redimir, redentor, rescate. Y nos da la idea de que personas o propiedades podían ser rescatadas por un pariente cercano a la persona objeto del rescate. Por ejemplo, tenemos en la Biblia el caso de Ruth y Boaz. En Ruth capítulo 4, versículo 5 dice lo siguiente: entonces replicó Boaz: el mismo día que compre las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Así que esto en el Antiguo Testamento, lo que significa la palabra rescatar o redimir. También hay otra palabra, agorazo, que da la idea de una compra en el mercado de esclavos. Así que esto significa que Cristo nos compró a nosotros también por un precio cuando éramos esclavos del pecado. Con sacrificio de sangre fuimos nosotros rescatados. Dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo nos compró no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa que derramó en la cruz. La palabra usada para rescate es la palabra griega lutró, que significa también rescatar, redimir, comprar. Ese es el significado de esta palabra. Con sangre también nosotros fuimos purificados, dice en Hebreos capítulo 9, versículo 20 en adelante, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así dice en el libro de Hebreos. Cristo fue ofrecido como cordero para llevar nuestros pecados, dice también la palabra en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Cordero de Dios, entonces, es Cristo Jesús. El Cordero de Dios en el Nuevo Testamento se convierte entonces en Cristo. Por eso Juan el Bautista lo dijo, Juan 1:28, estas cosas sucedieron en Betábara, dice, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, este mismo Cordero, Cristo, lo vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, cuando dice allí que Él es el único digno de tomar los sellos y de abrirlos, porque tú fuiste inmolado, dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Número 5, la sangre de Cristo nos provee también la libertad. Mediante la sangre del Cordero nosotros tenemos acceso directo ante el trono de la gracia de Dios y plena libertad para adorarle. Hebreos 10:9 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire, es tan importante la sangre de Cristo que nos permite la entrada al trono de la gracia de Dios, al lugar santísimo, y tenemos libertad para entrar allí. La Pascua de los judíos es celebrada para recordar la libertad otorgada por Dios a su pueblo de Israel de mano de los egipcios, mediante la muerte de los primogénitos. Allí Dios les ordenó untar los dinteles de las puertas con la sangre del Cordero para que el ángel de la muerte o el ángel exterminador no tocara a ninguno y preservara así sus vidas. Solamente los egipcios que no colocaron la sangre en los dinteles murieron sus primogénitos, pero donde la sangre en los dinteles había sido colocada, el ángel de la muerte pasó de largo, porque Dios está para darnos libertad, para librarnos a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Es importante también la sangre de Cristo porque conmemoramos en la Santa Cena también, rememoramos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esa sangre que fue derramada allí, nosotros la tenemos ahora como un símbolo al beber de la copa que nosotros tomamos. Es un simbolismo y recordamos cada vez que lo hacemos, dice la palabra, porque nosotros participamos entonces de la Santa Cena y recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz para salvación de nuestros pecados, y por medio de su sangre derramada también mostramos allí que estamos en plena comunión con el Señor y con nuestros hermanos. El libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25, y en Mateo, capítulo 26, versículo 27, dice que el Señor Jesucristo, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amado hermano que estás escuchando, amada hermana, el rescate pagado por Cristo en favor de la humanidad le representó a él entregar su propia vida en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Es por esto que hoy debemos nosotros inclinar nuestra cabeza y honrar al Hijo de Dios, al Redentor del mundo, al gran yo soy, y recordar y agradecer su sacrificio realizado por cada uno de nosotros.
Es tan importante la sangre de Cristo para nosotros los creyentes. Al final de nuestra carrera, cuando estemos con el Señor en las bodas del Cordero, vamos a participar de la copa junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordando allí que la obra expiatoria del Cordero de Dios nos pudo reconciliar y acercarnos a Dios para vivir eternamente con Él. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dice en Mateo capítulo 26, versículo 29. Gocémonos y alegrémonos, demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, del versículo 7 en adelante. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y yo les voy a pedir que inclinen sus cabezas ahora, inclinen su rostro allí donde estén, en los lugares donde se encuentren, y empecemos a glorificar el nombre de nuestro Dios y a darle gracias a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único digno de abrir los sellos, el único que merece toda honra, toda gloria, toda adoración y toda alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz, por mí, por toda la humanidad, por todo aquel que en ti cree. Señor Jesucristo, gracias. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque fuiste nuestro sustituto. Hemos debido pagar nosotros, he debido pagar yo por mi culpa, por mi pecado, pero tú lo hiciste por mí, Señor. Tú derramaste tu sangre como el Cordero de Dios y entraste al lugar santísimo, Señor, y nos permites entrar allí al cielo también, al lugar santísimo, al trono de tu gracia, para adorarte por medio de tu sangre. También, Señor, sabemos que nos proteges y nos guardas del enemigo por medio de esa sangre preciosa, como hiciste con los israelitas allí en Egipto, que regaron con la sangre del Cordero los dinteles de las puertas. Sabemos que hoy también tú nos proteges y nos guardas para que ninguna plaga toque nuestra morada. Oramos y clamamos para que la sangre de Cristo nos proteja, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Oramos también para que esa sangre preciosa nos permita entrar al trono de la gracia de Dios. Gracias por comprarnos, Señor, a ese precio tan alto. Hemos sido comprados, rescatados, redimidos por medio de tu sangre, Señor, no con cosas como la plata y el oro, sino mediante la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, la sangre de Cristo Jesús. Por eso cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, Señor, recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Jesús, gracias. Yo te bendigo en esta hora, te glorifico, te doy honra, gloria y adoración, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.